El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, damos gracias a Dios por sus vidas y por permitirnos en esta oportunidad entrar a sus hogares con un mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos comparte un tema, el cual ha titulado Siempre Pendiente. Quédese con nosotros. Tal vez, amable televidente, y ojalá no sea así, alguna vez ha vivido una situación difícil o a lo mejor lo vivamos, un momento en el cual la persona puede decir, Dios no me escucha, parece que Dios se hubiera olvidado de mí, o simplemente Dios no existe. Pero ninguna de estas afirmaciones es cierta. Dios existe. Dios nos escucha. Y Dios está pendiente de nosotros. Luego, pensar así no es correcto. Miremos algunos textos de la Biblia en los cuales vemos cómo Dios está pendiente de nosotros. Siempre está pendiente de nosotros. Lo que pasa es que, como buen padre, tiene que formar a sus hijos. Un padre bueno no le dice a su hijo o a su hija a todo sí, porque con seguridad lo va a formar muy mal. Pero puede decirle espere, puede decirle sí, o en un momento decirle no. Miremos entonces algunos textos. El primero está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33 y versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué circunstancia hay aquí? El Señor que hizo los cielos y la tierra, que controla todo, nos está diciendo a nosotros, clama a mí. Dirigirnos al Señor no es cosa de solamente cuando tenemos dificultades, porque muchas veces estamos bien y entonces nos olvidamos de decirle a Dios, gracias por tu bondad, gracias por tus regalos, gracias por todo lo que me das. Entonces, dirigirnos a Dios, clamar a Dios, es cosa de todos los días. Y Él que dice, clama a mí y yo te voy a responder. Ahora, esa respuesta no tiene que ser inmediata. Puede ser un espere un momento. Y tenemos que esperar. Pero lo mejor es que Él dice,
y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es algo especial. La palabra nos dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Entonces tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué tienes para mí hoy? No importa si estamos bien o si estamos pasando un momento difícil. Él nos va a escuchar. La zorra prudente. Cuenta la fábula que un viejo león, ya sin fuerzas para cazar su propia comida, se inventó una manera de poder comer sin mucho esfuerzo. Así que se fue hacia una cueva y se tendió en ella. Y los animales al pasar escuchaban cómo se quejaba de su enfermedad, de su mal, y entraban a la cueva para visitarlo. Cuando entraban y estaban cerca del león, el león los agarraba y se los comía. Pasado así, durante el día, llegó una zorra y escuchó al león que gemía dentro de la cueva. Se hizo a una distancia razonable, mirando hacia todos lados, y le dijo: hola, hermano león. Y le dijo: hola, ¿cómo está de salud? Dijo: muy mal, pero siga, entra. Dijo: con gusto lo haría, pero es que me he dado cuenta que todas las huellas solamente entran a la cueva y no salen de ella. Creo que hoy no seré su comida, señor león. Y alzando la cola, salió de allí impulsada. Muchas veces necesitamos estar atentos, prudentes, mirando las cosas, las circunstancias. La zorra hizo eso, miró las huellas que entraban, pero que ninguna salía de la cueva, y se dio cuenta que era una trampa del león para poder alcanzar su comida. Necesitamos la prudencia, necesitamos ser también, como dice la palabra, mansos como paloma y astutos como serpientes. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 3, en la versión Dios habla hoy, dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Seamos prudentes, evitemos aquello que puede afectar nuestra vida. Reflexionemos. Esa cita entonces nos invita a dirigirnos al Señor. Pero ahora miremos qué nos dice en el Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Ahora hay algo especial. El Señor no solamente está pendiente de nosotros, sino que está cerca. Cercano está Jehová, cercano está Dios. Pero ¿de quiénes? De los que le invocan, de los que le llaman, de los que le dicen cada día: Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo deseo ir por donde tú me muestres. Pero la mayoría de las veces nosotros cometemos la imprudencia de empezar un día, una semana, sin preguntarle a Dios qué quiere que yo haga. Por eso el salmista dice: cercano está Jehová de
los que le invocan, todos los que le invocan, pero los que le invocan de veras. Y entonces dice el versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. La importancia de tener una comunicación con Dios, de tener un diálogo con Dios, de preguntarle qué quiere para nosotros, qué tiene para nosotros, hacia dónde quiere que nos dirijamos. Es importante que cada día clamemos al Señor y busquemos cada uno de nosotros lo que el Señor quiere para nosotros. Otro de los textos está en el libro de el profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 9. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar en vanidad. Ahora el Señor nos pone una condición, nos pide que hagamos también nuestra parte. Sí, el clamar está muy bien, pero el Señor le dice, yo te contesto, yo te estoy oyendo, pero tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacer lo que no me agrada a mí. Pensar en que todo lo que desagrada a Dios tiene que salir de mi vida. Por eso el Señor en el versículo dice, si quitare de en medio de ti el dedo amenazador, y si quitare el hablar en vanidad, el Señor exalta a los humildes. Eso quiere el Señor que hagamos. Quiere que vivamos siempre reconociendo delante de Dios nuestra pequeñez y pidiéndole que siempre nos guíe para caminar, pero Él siempre estará pendiente de nosotros. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo Dios siempre está atento, siempre está pendiente de los seres humanos. Pero como lo dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y es una invitación a cada uno de nosotros, clamar a Él, pero también alinearnos a su voluntad, caminar en su propósito y vivir una vida que glorifique su nombre. Él está atento a los que le temen, a aquellos que guardan su palabra. Por eso debemos confiar plenamente que si nosotros nos hacemos hijos de Dios y caminamos conforme a su verdad, vamos a tener toda la atención de Dios y Él nos guiará, como dice la palabra, por senda de justicia, por amor de su nombre. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Me contaron que Comuldesa ya cuenta con tarjetas de crédito. ¿Será que se puede utilizar en cualquier momento? ¿Efectuar transacciones dentro y fuera del país? Vamos a preguntar. Ya tengo la tarjeta de crédito y fue muy fácil adquirirla. Ahora sí voy a comprar el regalo que me faltaba. Pero qué fácil fue comprar con la tarjeta de crédito de Comuldesa. ¿Y usted qué espera? Pégese la sacudidita y adquiere la suya. Venga y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero.
Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Mostrando gratitud. Quédense con nosotros. Muchas veces nos damos cuenta que al trasegar de la vida, al paso de los años, se ha perdido como ese, podemos decir, ese valor que tenía cada persona por la educación, por la urbanidad, y hemos llegado al punto de aún de ser desagradecidos. Programas de televisión, de una serie de dibujos animados, y se sientan a la mesa y el papá le da gracias a Dios y el hijo responde gracias por nada, cuando tiene la mesa llena de alimentos y en su casa hay provisión. Y muchas veces sucede en la vida real. Muchas personas ni siquiera le agradecen a Dios por despertar, por el aire que respiran, por la salud que les brinda, porque un día más de vida llegó a nosotros y nos permitió Dios levantarnos con buena salud y poder levantarnos a trabajar, a laborar, o aún aquellos que ya están pensionados a descansar. Entonces, en muchas oportunidades nos damos cuenta que no somos agradecidos o que la gente no es agradecida. Y si no lo es con la gente que ve, mucho menos lo va a hacer con Dios a quien no ve. Y en la palabra podemos encontrar una porción de la palabra que nos habla de unos leprosos que formaron como una sociedad. Sabemos que los leprosos eran personas que tenían una enfermedad que en aquel tiempo se creía que era contagiosa y entonces tenían que vivir separados de su familia, separados de la sociedad y vivir solos prácticamente. Pero ellos quisieron, se unieron, formaron como una asociación y caminaban siempre esos 10 leprosos juntos. Y un día que el Señor Jesús iba de Galilea a Jerusalén se encuentra con los leprosos y aquellos desde lejos le gritan que querían sanidad. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, en los versículos del 11 al 13 dice: Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La palabra dice que ellos se pararon de lejos porque era lo que les habían dicho que tenían que hacer. Tenían que estar de lejos de cualquier maestro, lejos de cualquier rabino, lejos de cualquier persona que estuviera sana, o sea, lejos también de su familia. Pero aquellos, ese grupo que formaron de 10, andaban para todos lados. Y ese día se encuentran con el Señor Jesús. Y reconocen quién era Jesús. Reconocen que era un maestro. Y allí le dicen, en el versículo 13, alzando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que traía misericordia. A través de esa misericordia traía sanidad. Porque tal vez ellos habían escuchado que Jesús había sanado a algún ciego, o había sanado a un hombre de la mano seca, o había sanado a la señora con joroba, o había sanado al paralítico. Muchas sanidades que el Señor hizo y mucho favor que trajo para con la gente. Y aquellos hombres tal vez entendieron eso y se pararon en el recodo del camino a esperar que el Señor Jesús pasara por allí. Y cuando pasa no pierden la oportunidad de llamarlo. Y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y en los versículos 14, en el versículo 14 dice la palabra: Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tarde o temprano. Alejandro era un joven que estaba acostumbrado a tener lo que él quisiera, porque todo se lo daban. Pero en cierta oportunidad quiso tener una mascota, un gato costoso, y no lo pudo tener. Pero como era su costumbre, se dio las mañas para conseguirlo. Y esta vez fue falsificándole un cheque a su papá.
Pero las cosas no le funcionaron, porque el papá lo descubrió y entonces tuvo que deshacer el negocio. Entonces llamó a la persona que le había comprado el gato, otro joven, y se encontraron para que deshicieran el negocio. Pero el otro muchacho no quiso y Alejandro se vio en una encrucijada. El joven que vendió el gato fue acompañado de otro compañero. Alejandro, al ver que estaba descubierto, que no salía el negocio, se enfureció, sacó un arma y mató al dueño del gato, al que era dueño del gato, y al otro muchacho. Todo por una malformación que un día va a salir a la luz. 2 jóvenes muertos y otro joven en la cárcel. Dios nos advierte de que tengamos cuidado con la educación y el cuidado con nuestra vida. En el libro de Números, en el capítulo 32, el versículo 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La versión de Os Habla Hoy dice: saldrá a la luz. Formemos bien las personas, los jóvenes, para que no corran ese riesgo. Reflexionemos. Aquellos 10 leprosos conocían el poder de Jesús. Y lo que nos dice el versículo 14, vuelvo y les repito, dice: cuando él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Muchas veces nos preguntamos por qué el Señor Jesús les dice: vaya, muéstrese a los sacerdotes. Si cuántos milagros había hecho y la gente se había tomado, por ejemplo, cuando el paralítico tomó su lecho y se fue para su casa, ¿por qué a estos 10 leprosos el Señor le dice: vayan y muestren a los sacerdotes? Muy elemental, porque la ley decía que para que ellos se declararan limpios tenían que ir donde el sacerdote. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, el capítulo 14, en los versículos 1 y 2 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. O sea, era un mandato de la ley. Y recordemos que Jesús estaba en ese tiempo viviendo, sometiéndose a la ley para cumplirla. Entonces Él les dice: muestren a los sacerdotes. Y ellos sabían por qué les decía eso. Por eso luego nos dice en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, en los versículos 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, dice la palabra. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos que aquellos hombres no lo pensaron 2 veces. Aquellos hombres hicieron lo que Jesús les dijo. Cogieron a caminar hacia el templo para mostrarse a los sacerdotes, para que los sacerdotes dieran testimonio de que ellos habían sido sanados. Miremos que hasta el momento no había pasado absolutamente nada. Jesús les dijo: vayan, muestren a los sacerdotes. Pero Él quería ver la fe de ellos. Jesús quería manifestar su gloria en aquellos 10 hombres. Pero ¿cuándo lo iba a hacer? Cuando ellos caminaran en fe a mostrarse hacia el sacerdote. Tal vez no veían la limpieza en su cuerpo, tal vez no sentían la sanidad, pero caminaron hacia el sacerdote. Y ese caminar les hace ¿qué? Que la palabra del Señor Jesús actúe en ellos, que la vida del Señor Jesús, que podía tocar los leprosos y no pasaba nada, porque en lugar de pegársele la enfermedad, lo que hacía era que el poder de Él sanaba, porque no había maldición en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Los leprosos obedecieron, y la obediencia trae una recompensa, y la obediencia de estos leprosos hizo que fueran sanados, como nos dice ahí el versículo 15. Ellos, viendo que habían sido sanados, el leproso volvió glorificando a Dios a gran voz, cuando ellos iban para donde el sacerdote. O sea, ellos creyeron en la palabra de Jesús. Y cuando iban caminando hacia el sacerdote,
fueron limpios, pero uno solo se devolvió. Uno solo vino a dar gracias. Uno solo entendió qué era la gratitud, qué era poder volver a su familia, qué era poder volver a insertarse en la sociedad, a estar nuevamente compartiendo con su familia, sus vecinos, sus amigos. Era algo maravilloso. Y ahí hay una excepción que dice, y era samaritano. ¿Qué quiere decir esto? Que era un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, que era un extranjero. Y Jesús lo aclara de esa manera para que los judíos entendieran que aún en los samaritanos había gratitud más que en ellos mismos. Los otros 9 no sabemos si eran judíos, si eran de otro pueblo, pero no volvieron a dar gracias. Y el Señor Jesús dice en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, en los versículos 17 al 19, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús extrañó que aquellos hombres que recibieron la sanidad, que le clamaron a Él para que los sanara, cuando habían sido sanos, no volvieron a dar las gracias. Y no porque Él necesitara que le dieran gracias, sino porque Él tenía una recompensa mayor. Y lo vemos ahí en el versículo 19. Cuando aquel otro leproso samaritano volvió, dice la palabra, que volvió dando gracias y glorificando a Dios a gran voz. Volvió donde estaba Jesús, se postró en tierra y adoró y le dio gracias. Y era samaritano. Él entendió el propósito de la sanidad, pero también recibió no solamente la sanidad que los otros también recibieron, sino que aparte de eso recibe la salvación eterna. Y Jesús le dice ahí en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe de aquel hombre no solamente lo sanó, sino que al devolverse con un corazón agradecido, recibió la salvación. Sanidad y salvación vienen por una acción de gratitud al Señor. Es necesario que entendamos que Jesús, el Señor Jesús, es el único que puede traer sanidad y puede darnos salvación y vida eterna. Pero necesitamos reconocerlo, necesitamos postrarnos delante de Él, adorarle, ser agradecidos con Él, y veremos entonces que cada petición de nuestro corazón, Él la puede volver en una acción hacia nuestra vida. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.